el 678. Los fondos buitre cada vez más solos. En diarioregistrado.com. Putina Cristina sobre los fondos buitre. La lucha de Argentina es un ejemplo. Nosotros aquí en Rusia, al igual que en todo el mundo, vemos cómo ustedes luchan por los intereses de su país. Es un ejemplo para muchos y nosotros obligatoriamente le vamos a apoyar en estos fines, estos objetivos que ustedes se proponen, que son totalmente legales y legítimos. Vamos a hacer todo para que la vida sea la mejor para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. El enojo de Clarín con la OPO rindió algún fruto. ¿Vos por qué no crees en las encuestas? Exactamente. ¿Y entonces por qué crees en las encuestas cuando dicen que el núcleo duro del Frente para la Victoria tiene entre 25 y 30? ¿En eso sí crees? Porque lo dicen los opositores. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación del domingo 28 de septiembre. Los jóvenes que rodean a la presidenta leen las encuestas y descubren que Cristina tiene alrededor del 40% de aceptación social. Porque lo dicen los opositores. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Entonces digo, si La Nación dice que tiene 40%, debe tener como mínimo eso, por ahí tiene más. Quería más que nada hablar de la oposición. Toda la oposición junta no junta un balde de bosta. Toda la oposición, toda, no juntan 200 gramos de bosta. Y la oposición no sirve absolutamente para nada. Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etcétera, no sirven para una mierda. No sirven absolutamente para una mierda. No están haciendo nada. Están de espectadores y ni siquiera tienen buenos tickets. Están en la loma del orto aplaudiendo cómo los demás hacen algo. ¡Wow! Y hoy... ¿Qué tal, Sanz? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo anda, Jorge? Un gusto escucharlo. Yo ayer escuché el audio suyo, ¿eh? Ah, sí. Yo estaba muy enojado. ¿Sabe por qué? A ver. Está bien. ¿Sabe por qué? A ver. Está bien. ¿Qué tal, Arme? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Ayer estaba medio enojado con la oposición. No sé si usted se enteró, pero bueno, anduvo rebotando por ahí. Sí, pero es lógico, lo entiende. Todo lo que dije. Sí, pero es lógico, lo entiende. Todo lo que dije. La estafa de la monopólica Ibope a todos los argentinos. Se viene la nueva medidora de audiencia. La creación del Sistema Federal de Medición de Audiencias, esto es, que se leyera la audiencia en los medios de comunicación desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde la cordillera hasta el Océano Atlántico, porque todos los argentinos valemos lo mismo, cualquiera sea el lugar donde estemos habitando en nuestra República Argentina. Inaugurar el primer nodo aquí en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires implica efectivamente tener 890 hogares medidos, 1.700 aparatos de medición, serán cerca de 9.000 en el primer semestre del año próximo, abarcando 8 regiones en todo el territorio nacional. Es muy trascendente explicar que se trata de un sistema público, no estatal, promovido por las universidades nacionales, que perdurará en el tiempo y garantizará transparencia en el sistema de medición. El fallido de Bravo quizás remita al papelón de Ibope en Brasil. El nuevo sistema de medición de audiencia, el sistema se llama Federal de Medición de Audiencia, SIFEMA, y va a servir para medir el rating a nivel nacional. Esperemos que sea fiel con respecto a los movimientos de las audiencias y que no sea efectivamente una suerte de Ibope televisivo, ¿no? Y que no sea efectivamente una suerte de Ibope televisivo, ¿no? Que de pronto... Ibope no, digo, No, lo que quise decir, espero que no sea el INDEC. La mentira, una vez más, de estadísticas intencionadas. Una vergüenza lo que ha hecho la gente de Ibope en Brasil, Ibope que también está en la Argentina. En el diario La Nación del 27 de agosto, la tragedia empuja a Dilma a una pesadilla. Perdería el balotaje. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva, que asumió la candidatura del fallecido Campos, se impondría en segunda vuelta. Ganó Dilma, obtuvo el 41,59% de los votos. Finalmente, Marina Silva salió tercera frente a todas las encuestas que decían lo contrario. Otro día de excelentes noticias. 1.
Cuarta etapa del programa Precios Cuidados. Para el cuarto trimestre del programa se incorporan 42 nuevos productos. La canasta del acuerdo llega a 383 artículos de consumo masivo. 2. Importante aumento del turismo. Turismo, llegó un 21% más de extranjeros al país. La cifra corresponde a agosto en comparación con el mismo mes de 2013. 3. Cada vez más voces. Un momento histórico porque vamos a incorporar a la televisión digital argentina la señal rusa en español para todo el mundo, un canal ruso en español para todo el mundo. Las severas guerras de la información, los intentos de algunos actores internacionales de establecer el monopolio a la verdad son los indicios que caracterizan el tiempo actual. En dichas condiciones son especialmente reclamadas las fuentes de información alternativas. 4. Bielsa, cada día más hermoso. Supe que usted en algún momento de su vida estaba a cargo de un kiosco. Quiero saber si es verdad. Durante 16 años. Durant 16 años. 8 años Bilardo y 8 años Menotti condujeron la selección argentina. Son ideas antagónicas de ver el fútbol. Esos 16 años coincidieron con mi etapa formativa. A mi ciudad, a la ciudad a la que yo pertenezco, llegaban 10, 12 periódicos y a mí me gustaba leer a Menotti y a Bilardo y yo me ofrecía a cuidar los kioscos para leer los periódicos. A raíz de eso conocí algunos matices de ese oficio y de ese negocio y luego durante unos años fui propietario de un negocio de ese tipo, de ese ramo. Et pendant une paire d'années, j'ai été propriétaire d'un kiosque comme cela. Dijo que hasta que no aprenda a hablar francés no va a mirar a sus interlocutores. El cuerpo técnico me tiene a mí como entrenador y a un preparador físico. Staff a comme entraîneur Marcelo Bielsa et un préparateur physique. 3 asistentes. 3 assistants. De los cuales el mejor es usted. No, dígalo. No, de los cuales el mejor es usted. Ahí nos puede ayudar. Parmi Rocha, pluralismo 678. Un programa por demás adecuado. Fíjense cuáles son los niveles de condicionamiento que le ponen a los futuros compradores. El cesionario o el comprador no podrá vender ni transferir acciones o activos durante 6, 7 u 8 años, durante 6, 7 u 8 años, según las unidades, según los casos. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas. Para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la ominosa muerte de Ernesto Guevara de la Serna y también en el aniversario del fallecimiento del querido maestro y amigo Nicolás Casullo. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Debemos decir que hay de alguna forma un miembro más de este equipo porque ha nacido Juan, el hijo de Cintia García, así que todo nuestro cariño para ella, para su pareja, para el bebé y para todos los niños del mundo, ya que estamos. Voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es el doctor Damián Pierbattisti. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Damián Pierbattisti, aplaudámoslo, por favor. El
El hecho de que sea hincha de Lanús no debe negarle ese tipo de cosas. Pier Batista es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET, director del Grupo de Estudios en Hegemonía, Estado y Neoliberalismo en el Instituto Gino Germani. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en la Université de Paris Première, esto es en Panthéon-Sorbonne, y bueno, tantos otros logros académicos, y actualmente sus investigaciones se orientan al estudio de la crisis hegemónica del neoliberalismo y qué tendrá que ver Gramsci con el kirchnerismo, después quizás se lo contemos. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con el enojo de Clarín con la oposición porque no miden en las encuestas y esto no puede ser. Vamos al informe. El enojo de Clarín con la OPO rindió algún fruto. Las últimas encuestas que hasta a La Nación y Clarín se le filtran en algún párrafo provocan internas y resquebrajamiento en el tándem Corpo-OPO, traducidos en insultos. A eso se le suma que la intención de Clarín de burlar mediante trampas la adecuación que se le requiriera fue detectada por el órgano fiscalizador, aumentando el nerviosismo y las mentiras. Estoy leyendo la segunda parte del Cisne Negro, que es el libro de Nassim Taleb. El cisne negro es un hecho que no se puede predecir de ninguna manera. ¿Y por qué no se pueden predecir? Porque las aseguradoras de riesgo siempre predicen según el gran hecho que pasó. Vos no podés predecir lo que va a pasar sobre algo que no pasó nunca. Ojo que no haya un cisne negro para el mundo político. Porque cada vez que abrís el teléfono, hay mucha gente que no le parece mal el destino del país. Y que votaría de nuevo este proyecto político. Hay mucha gente joven que le gusta este modelo. Igual no lo subestimen. Yo a veces se lo digo a gente de la oposición, creen que esto está muerto. No subestimen mucha gente joven que va por convicción. Sentí que tenía que responderle a mi país todo lo que ellos nos estaban dando. Tenía que devolverles con lucha, con militancia, con ir a los barrios y luchar por los pibes que todavía le faltan derechos. Feliz porque nosotros militamos con alegría, porque estamos construyendo un país mucho mejor y además somos muchísimos, estamos unidos. Suelo decir que para mí, desde que yo veo política, yo soy de los que creen que nadie hizo tanto por los pobres como este gobierno. ¿Vos por qué no crees en las encuestas? Exactamente. ¿Y entonces por qué crees en las encuestas cuando dicen que el núcleo duro del Frente para la Victoria tiene entre 25 y 30? ¿En eso sí crees? Porque lo dicen los opositores. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación del domingo 28 de septiembre. Los jóvenes que rodean a la presidenta leen las encuestas y descubren que Cristina tiene alrededor del 40% de aceptación social. Porque lo dicen los opositores. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Entonces digo, si La Nación dice que tiene 40%, debe tener como mínimo eso, por ahí tiene más. A mí me parece que después de 11 años, que haya un 40% que no quiera cambiar es significativo. En ese 40% de imagen positiva que tiene la presidenta, ese 40% no quiere cambio, claramente. Quería más que nada hablar de la oposición. Toda la oposición junta no junta un balde de bosta. Toda la oposición, toda, la derecha, la izquierda, el centro, Macri, Massa, el Partido Obrero, el Partido Comunista, el radicalismo, ¿verdad? No juntan 200 gramos de bosta. Y la oposición no sirve absolutamente para nada. Esto es lo que nosotros estamos viendo como ciudadanos. Nadie hace absolutamente nada. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Lo que es natural en él, avanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Yo, la nata, como ciudadano, que estoy completamente desprotegido. No hay nadie que me proteja. Todo el mundo me golpea el hombro y me dice, bueno, querido, qué sé yo, pero salgo y me garchan en la calle o me cagan a tiros. Y a la vez, cuando pienso, ¿cómo voy a hacer para seguir laburando, ahorrar, proteger mis ahorros, pienso, no tengo ningún futuro? Esto es lo que me pasa. Dejemos de mentirnos y veamos qué carajo hacemos con este país. Y si no, vámonos, que suba Julio Alac, cualquier tarado, cualquier tipo de la cámpora, cualquier analfabeto de esos, que suba y haga lo que quiera. Y terminemos con esta historia. Pero no hagamos que esto es un país, porque ¿saben qué? Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etcétera, no sirven para una mierda. No sirven absolutamente para una mierda. No están haciendo nada. Están de espectadores y ni siquiera tienen buenos tickets. Están en la loma del orto aplaudiendo cómo los demás hacen algo. ¡Wow!
Este enojo rindió algún fruto y Wiener y Sanz casi que salieron a disculparse. ¿Qué tal, Sanz? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo anda, Jorge? Un gusto escucharlo. Yo ayer escuché el audio suyo, ¿eh? Ah, sí. Yo estaba muy enojado. ¿Sabe por qué? A ver. Está bien. ¿Sabe por qué? A ver. Está bien. Tengo la sensación de que la oposición no está generando hechos políticos. Acá hay un tema. El gobierno actúa como si fuera a quedarse los próximos 20 años. Está cambiando códigos de fondo. Está bien, Jorge, pero también la oposición está diciendo que muchas de esas cosas se van a derogar el primer día que haya un nuevo gobierno. Muchas de esas cosas se van a derogar el primer día que haya un nuevo gobierno. ¿Qué tal, Hermes? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Ayer estaba medio enojado con la oposición. No sé si usted se enteró, pero bueno, anduvo rebotando por ahí. Sí, pero es lógico, se entiende. Todo lo que dije. Sí, pero es lógico, se entiende. Todo lo que dije. Fíjese que hay una serie de leyes que se han aprobado, que la verdad que nosotros hemos votado negativamente y lo tenemos allí en cartelera para derogarlas, ¿no? Por si estos gestos no alcanzaran, los políticos de Clarín continuaron hoy prometiéndole al grupo que no deberá cumplir con la ley como hacemos todos en caso de gobernar ellos el país. Saludar al senador Ernesto Sanz, precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical. Yo lo único que tengo que decirle, como precandidato a presidente, y estoy seguro que esto debería ser compartido por muchos otros opositores, es que haga lo que haga el gobierno hoy, violando las leyes, el próximo gobierno, desde el minuto cero, lo va a derogar. Estamos en comunicación con el diputado de la Unión Cívica Radical, ex vicepresidente de la Nación, Julio Cosmo. Mire, una decisión introspectiva, cuando se manejan con un medio independiente, bueno, es un escollo para la construcción de un relato. Ahora estamos con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. Yo pienso que es otro paso del gobierno que busca avasallar la libertad de prensa. Esto lo vamos a sufrir todos los ciudadanos. Wiener, quiero consultarlo sobre este rechazo de la ASCA al plan de educación voluntaria del Grupo Clarín. Estas leyes que han sido sacadas de esta forma van a ser motivo de la revisión de las mismas por parte de nuestro gobierno. El vínculo Wiener-Clarín es de vieja data. En el 2011, Wiener entregó un negocio millonario a Clarín y a Volt. Por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa, les dio la provisión de las boletas electorales. Inauguración. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del litoral, junto a Héctor Mañeto. Se autorizó para que se haga un concurso de precios. Ese concurso de precios se hizo con todos los proveedores del Estado que están autorizados, dentro de los cuales está una empresa que se llama AGL, que es Artes Gráficas del Litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el Grupo Clarín. El diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Artes Gráficas del Litoral, la verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el Grupo Clarín. El diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Hermes Wiener, Héctor Mañeto, foto en la inauguración de la planta de AGL. Y en junio de este año se inauguró el ciclo sobre democracia y desarrollo organizado por el Grupo Clarín. Esto es lo que tenemos que superar en beneficio de la Argentina, que necesita realmente de la institucionalidad. Entonces, para nosotros realmente un orgullo que nos hayan invitado y un placer haber escuchado tantas figuras responsables que están de alguna u otra manera trabajando para el beneficio del país. Hermes Wiener está en línea, lo que fue el encuentro en el Malva en las últimas horas, a partir de la convocatoria del CEO de Clarín, Héctor Mañeto, y claro, no es poca cosa la foto, ¿no? Estaban Scioli, estaba Mas, estaba usted y estaba ni más ni menos que Mañeto. La verdad que no sé. No registré ese momento. Para nosotros realmente un orgullo que nos hayan invitado. A ver, pero usted fue y estaban todos estos personajes políticos de peso. Claro, sí, pero de buscar un parecer como me pidió usted, no sé qué decirle. ¿Cuál era la razón del encuentro en el Malva, Wiener? Bueno, era una reunión que se organizó a partir de tomar varios temas vinculados al agro y comenzaban el día de hoy. Bien, ¿y lo convoca específicamente Héctor Mañeto? No sé, yo no tengo ni idea de lo que usted está diciendo. ¿Y lo convoca específicamente Héctor Mañeto? No sé, yo no tengo ni idea de lo que usted está diciendo.
Esto es lo que cuentan, por eso se lo pregunto, como usted estuvo, habrá recibido la invitación, la pregunta es en todo caso quién lo organizaba, quién lo convocaba. Bueno, no era ninguna persona, era una institución. ¿Qué institución, Wiener? El Grupo Clarín. Ahí está, bueno, el Grupo Clarín, dijo. Pero no decía ningún nombre, No, bueno, está bien, pero no hace falta que lo aclaremos. Wiener, el Grupo Clarín es Manieto. Bueno, se cortó la comunicación. Una comunicación tal vez un poquito incómoda para Hermes Wiener. Quienes no podían faltar a la cita son las favoritas del grupo. Piden interpelar a Sabatella. Las diputadas nacionales de Unión Pro, Laura Alonso y Patricia Bullrich, presentaron un proyecto este jueves para que Martín Sabatella concurra en forma urgente al Congreso de la Nación, para informar sobre la adecuación de oficio anunciada para el Grupo Clarín. Semanas atrás. Ahí está Laura Alonso y Patricia Bullrich. Fueron la semana pasada heroína. Laura Alonso y Patricia Bullrich presentaron un proyecto este jueves para que Martín Sabatella concurra en forma urgente al Congreso de la Nación. Creo sinceramente que no hay que dejarse seducir por la facilidad del sarcasmo, de la ironía, pues están servidas como en bandeja estas cosas, pero son lo suficientemente graves como para preocuparse. A ver, querido doctor, digo, es imposible pensar en políticas de Estado para la oposición, no existe esta diferenciación, ¿cómo lo ves? No, yo creo que tienen en carpeta, como en la cartelera, como dijo Wiener, sus políticas de Estado, que no son estas, evidentemente. Y yo creo que en realidad, hablamos recién con Edgardo respecto a un texto que me parece muy interesante de un politólogo norteamericano que se llama Sheldon Walling, que escribió un libro hace un tiempo ya que se llama Democracia, Sociedad Anónima, y en donde expone las razones por las cuales difícilmente pueda considerarse una democracia, la democracia norteamericana, siendo que el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza, ¿no? Yo pensaba, viendo este informe, que lo que la derecha en nuestro país considera democracia, seguridad jurídica, institucionalidad, etcétera, etcétera, es la territorialidad social que de alguna manera pueda garantizar el desenvolvimiento del poder corporativo tal cual emergió del genocidio en adelante. Eso que León Rosichner llamaba la democracia tutelada y este politólogo norteamericano llama la democracia dirigida. El nivel de certeza, de claridad, de nitidez en la conducción de la oposición por lo que sería ese gran partido político que la derecha nunca tuvo y que hoy asume la forma de un grupo económico como es el caso del Grupo Económico Clarín, me parece que es por demás evidente, es decir, no hay mucho más para aclarar respecto de eso, ¿no? Es decir, toda la sociedad política en los términos más técnicamente gramscianos, si se quiere, estoy acá con un especialista en la materia, en todo caso me corregirá, pero está expuesto como aquellos que deben ser conducidos y eventualmente son los cuadros electorales de un bloque social, un bloque de poder que propugna y pugna por recuperar el poder del Estado que perdieron. Y esto me parece que es fundamental para marcar lo que es la lucha por la hegemonía política, porque la conducción intelectual, política y moral de la sociedad difícilmente pueda considerarse una deriva automática de un determinado patrón o modelo de acumulación de capital. Porque objetivamente, y yo hago permanentemente hincapié en el segundo documento del Foro Convergencia Empresarial, que es el verdadero documento, el verdadero programa de gobierno de la derecha, donde hay una cosa sumamente interesante y que no trascendió demasiado, es que, por ejemplo, cuando convocan a la erradicación de la pobreza, está en el ítem social, no económico. Es una cosa tremendamente interesante, porque en definitiva, y si me apuras un poco te diría que en definitiva el kirchnerismo, y eso la derecha lo sabe perfectamente, en el campo popular, en lo que podríamos de alguna manera considerar el espacio nacional y popular, campo del pueblo, como se lo quiera llamar, puede haber algunas divergencias, pero si la derecha tiene algo muy claro, es que después de la crisis orgánica del liberalismo, del neoliberalismo, en el 2001, el kirchnerismo fue y es la única fuerza política con capacidad
capacidad de alterar las correlaciones de fuerza que se cristalizan en una determinada forma de Estado, que es de la que resultó el genocidio. Y que necesariamente la democracia tiene y necesariamente debe incorporar toda forma progresiva en la distribución del ingreso. Eso es lo que está en juego hoy. Y eso es justamente lo que estos sectores conservadores, reaccionarios, de derecha, conducidos por un grupo económico, desde luego se resisten a poder sentarse a discutir, ¿no? Por eso es el gran enemigo, claro. Edgardo Moca. Sí, retomando lo que decía Damián, hace unos programas estuvimos conversando con Mariano Fraschini, en ese momento invitado, y con la gente de Arte Política hemos desarrollado una especie de diálogo electrónico sobre este problema de la continuidad y del cambio, ¿no? Todo indica, digamos, las encuestas dicen que en la gente mayoritariamente hay un sentido de que hay cosas que se quieren continuar y cosas que se quieren cambiar. Yo descreo de ese tipo de razonamientos, pero vamos a tomarlo por sano, porque además es lógico, frente a 11 años que han cambiado fuertemente el modo de vida en el país, hay un gran interrogante, que es, ¿qué se hace con esto? Y todo haría aconsejar a un político de oposición una actitud, digamos así, caprilista. Lo que hizo Capriles en Venezuela. Así, bueno, hay cosas que están bien, vamos a apoyar, vamos a sostener. Ahora, cada vez que entra en acción en el conflicto político roza los intereses del Grupo Clarín, se terminó la cintura y pueden llegar a decir cualquier cosa, tanto Wiener como Sanz, de fuerzas que supuestamente, muy entre comillas, digo, por ejemplo, son fuerzas que están discutiendo porque algunos de ellos dicen que no pueden soportar una alianza con Macri. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Si más a la derecha de las definiciones derogatorias que acaban de hacer Wiener y Sanz no hay nada. Es decir, que van a entrar al gobierno con una carpeta de cosas que hay que modificar y derogar. Entonces hay que hacer la lista. Van a devolver YPF al mundo privado en su mayoría, van a volver para atrás con las AFJP, van a volver para atrás con la asignación universal, aunque no sea una ley, la van a derogar de paso, con el Banco Central. Entonces ahí están dibujando un programa que muestra los límites políticos de la derecha argentina, que no tiene, es un poco en dirección a lo que decía Damián, no tiene un fundamento orgánico propio y está absolutamente colonizada por la verdadera fuente de poder, que fue la que dio el golpe militar en el 76, la que gobernó en plenitud en los 90. Ese es el discurso y después van a tratar de morigerarlo, de aclararlo, pero esas frases que se acaban de decir son el verdadero programa porque ellos no pueden hacer nada que contradiga los intereses de ya ni siquiera su base de apoyo, sino de sus patrones orgánicos, digamos, ¿no? Sanz enumeró hoy, Edgardo, ley de hidrocarburos, ley de abastecimiento, ley de medios, explícitamente, ¿no? Con una... La ley de medios, ¿no? Mariana la votó, Wiener la votó. El socialismo la votó. Bueno, pero Wiener, qué sé yo, no tiene por qué enterarse de lo que pasa en su propia fuerza, ¿no? ¿Norita? Sí, no, la verdad que es muy llamativo comprobar día a día cómo responden a sus mandantes, que sus mandantes son los columnistas explícitos del diario La Nación y del diario Clarín. Este tema de la derogación de todas las leyes que consideran que el kirchnerismo, con las cuales el kirchnerismo avanzó en su proyecto y que son antagónicas con los intereses de los grupos corporativos, lo dijo explícitamente Morales Solá anteayer cuando analizó la sanción del Código Civil y Comercial, con la promulgación del Código Civil y Comercial, que dijo, bueno, por suerte la oposición va a derogar esto, que además no va a entrar en vigencia. Y hoy salieron todos en fila a decir esto. Con respecto al tema, a mí me llama también la atención porque me parece que por suerte, en la Argentina está garantizada, como queda demostrada, la libertad de expresión. Cualquiera puede decir lo que quiere sobre cualquier cosa. Ahora, el insulto me parece que es un límite. Cuando hay un conductor que llama a todos que son una bosta, eso es un insulto, digamos. Parece, por lo menos. ¿No? Pero además, cuando esa misma persona llama a la bosta para que opine sobre su calificación, empieza a retractarse, empieza a recular y decir, bueno, en realidad yo estaba medio enojado. Y la bosta le dice que en realidad tiene razón. Entonces, a partir de ahí, vos decís, bueno, ¿con quién te enojas? Porque en un punto uno dice, bueno, la verdad, el lugar
la forma en la que lo tratan a uno en realidad es la forma en la que uno se deja tratar. Entonces, si uno se acepta que alguien lo descalifique de esa forma y al mismo tiempo lo legitima como interlocutor y le da la razón, ¿qué está diciendo esa oposición política? Entonces me parece que ahí realmente es un problema grave para la democracia, que haya una oposición política. Yo no hablo de una oposición empresarial corporativa, sino de dirigentes que representan a parte de la ciudadanía que los vota, que permitan ese destrato y que naturalicen ese destrato, ¿no? Hoy se cumplen además 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y quizás para celebrar este aniversario Clarín vuelve a oponerse y se transforma en una víctima flagrante de tanto totalitarismo. Vamos al informe y seguimos debatiendo. Clarín no quiere cumplir con la adecuación. La ley es constitucional de punta a punta, le dimos todas las posibilidades para que voluntariamente cumplan con la ley, le dimos todas las posibilidades para que se hagan las cosas bien, le aprobamos el plan de adecuación voluntaria con la composición empresaria que ellos consideraban, pero obviamente cuando traen los nombres que son todos socios y violan el espíritu de la ley, o cuando condicionan la venta para seguir teniendo el control, lo que queda absolutamente claro es que quieren simular cumplir la ley, no cumplirla, para mantener su posición dominante, para mantener su tendencia monopólica, que sigue lesionando la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. En lugar de rebatir, aunque sea alguno de los argumentos que durante 2 horas detalló ayer el titular del AFSCA, el grupo hegemónico se dedica a victimizarse y raya con el ridículo. Lo que tenemos es una posición dominante que asfixia. En estos momentos ellos tienen en todos los canales o indiferencia de quienes les temen o el apoyo de los que les temen y de ellos mismos. Y en Loma Nieto van en ancas cada uno de los comunicadores que tenga el tupé de decir que esto es injusto al cabo de 5 años que se van a cumplir mañana. Nuevo avance del gobierno contra el Grupo Clarín a través de la Ley de Medios. La persecución de la Casa Rosada al Grupo Clarín por informar en forma independiente, El gobierno ordena la adecuación forzosa de Clarín. El periodismo independiente es una mosca que molesta al poder. Y quieren matar la mosca. El objetivo de la Ley de Medios es y será destruir a Clarín. Una presidenta con un conjunto de zombies atentan contra la prensa independiente de su país. O sea, ¿para qué quería Cristina ser presidente? ¿Para esto? ¿Para que las radios tengan que transmitir con la persiana cerrada porque tenemos miedo de que haya un interventor? ¿Se imagina al presidente lo que va a pasar el día que intervenga en Radio Mitre, por ejemplo? ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo va a ser? ¿Sacará los tanques a la calle? ¿Mandará motochorros a pegarle a los periodistas? ¿Cerrará medios con la Policía Federal? ¿Qué más hace falta para que todos tengamos claro, que la Argentina, el presidente de la República Argentina, acompañada por estos zombies completamente privados de su voluntad, han resuelto convertir a la República Argentina en una dictadura, Hicimos la nota con Longobardi en Radio Mitre y Radio Mitre está trabajando con las persianas bajas, o sea, la puerta cerrada, todas las persianas bajas. Tuvimos que entrar con una puertita de costado porque precisamente se teme la intervención, así que hay un patrullero en la puerta, persianas cerradas, rejas bajas. Teme la intervención, así que hay un patrullero en la puerta, persianas cerradas, rejas bajas. Es difícil sobrellevar el nivel de zócalo que están utilizando. Sabatella quiere desguazar a Clarín, no cumplir con la ley que votó el Congreso y que la Corte Suprema dijo que era constitucional. Adecuación forzosa, usan la palabra forzosa en vez de la palabra de oficio. Está duro el tema, está difícil. Comunicado de ADEPA, aplicar la ley es no discriminar ni perseguir, esto lo advierte ADEPA. Vuelve un clásico. El gobierno amenaza con rematar Canal 13, TN y Radio Mitre. Ni Clarín se anima a titular así. Pero el primo menor dice: yo estoy dispuesto a todo para que me acepten en la agrupación Alfa Omega. Quiere avanzar contra el Grupo Clarín, Martín Sabatella y el gobierno para desguazar los medios. La decisión del gobierno que ordena la adecuación forzosa de Clarín. ¿La ley se lo permite? Sí. ¿La ley se lo permite? Sí. Seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos.
que es lo único que sabemos hacer. Me dice Héctor, José, no te engaño, los diarios duramos 100 años, los gobiernos duran 6. Los primeros 2 años hay que sacarle todo, los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole, y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga otro. Seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos, que es lo único que sabemos hacer, periodismo. Cuando la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en monopolios, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Hay un mensaje unidireccional de grupos de poder. Se pregona insistentemente por parte de esos grupos mediáticos concentrados respecto a la libertad de expresión. La respuesta de Clarín al jefe de gabinete, además de los insultos de rigor, incluyó un elogio a la concentración empresaria a escala global. ¿Qué carajo estamos hablando de propiedad concentrada? Porque no entendí. ¿Qué parte de la propiedad concentrada estamos hablando? Lo que más me molesta esta discusión es que estoy discutiendo con un grupo de analfabetos. Porque el imbécil nunca diría... Cuando digo el imbécil me estoy refiriendo al jefe de gabinete, para que quede claro. Nunca diría Google está concentrado. Idiota, Google tiene el 80% del tráfico de información del mundo. ¿Entendés qué es el mundo? ¿Que es algo que está alrededor del Chaco? No dirían Facebook es un grupo de información concentrado. O sea, ¿de qué estamos hablando? En definitiva, esa libertad de expresión que ellos destruyen, con acciones desestabilizadoras, con acciones opositoras destituyentes y con estrategias que pretenden amedrentar a grupos de carácter social. El colmo es que quieran adjudicar una supuesta agresión a Longobardi al gobierno, cuando ni el peor estratega político podría planear algo tan a todas luces perjudicial. Por el contrario, es obvio el beneficio de Clarín al utilizar políticamente este supuesto hecho, justo en el día en que no se le acepta su tramposa adecuación. Violento robo a Marcelo Longobardi. 2 motochorros asaltaron y golpearon al periodista a metros de la Embajada de Suiza, en Barrio Parque. Lo bajaron del auto, lo golpearon, le robaron el reloj y escaparon. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Estás bien? Yo estoy bien, un poco golpeado, porque sufrí una operación casi quirúrgica de violencia, y me bajé del auto a algo menos de 1 cuadra de la casa de Jorge y caminé solo por la calle. Lo bajaron del auto, lo golpearon, le robaron el reloj y escaparon. Y me bajé del auto a algo menos de 1 cuadra de la casa de Jorge y caminé solo por la calle. Solamente se perdió un reloj, pero es como vos decís, cuando uno suma 1 más 1 y da 3, te pones a pensar, Alfredo, porque justo hoy vino la nueva prepoteada de Martín Sabatella contra el Grupo Clarín, la generación de toda una serie de medidas que tiendan a hacer el ejercicio del periodismo cada vez más difícil en la Argentina, se están evidenciando, Alfredo. Demasiadas casualidades, violencia sobre periodistas. Cuando se agrede a un periodista y cuando de pronto esto se quiere hacer pasar por un hecho de inseguridad más, pero si además le damos una connotación por su tarea periodística, también lo repudiamos, porque de esta manera lo que uno corrobora una y otra vez, que efectivamente la libertad de expresión en este país corre cada día más peligro. Hoy vengo así como muy enojado con la reacción y la cobertura mediática que se le está dando a lo que fue ese asalto al periodista Marcelo Longobardi y la victimización que se está haciendo el propio Longobardi y los medios en los que él trabaja, relacionando todo esto con la decisión del directorio del AFCA para, empezar la adecuación del Grupo Clarín de oficio por el fraude cometido por Clarín en su presentación voluntaria, que era una verdadera cargada para la democracia y para las leyes. Para cerrar, Carnota y el cambio de época. Cada vez me convenzo más de algo que empezó por allá por el 2008-2009, que es la intención del gobierno de que TN desaparezca. Me queda clarísimo. Pero ¿sabe qué? Nunca más justa. TN puede desaparecer. El gobierno sale y explica, dice, no, eso es lo que dicen los dueños del Grupo Clarín para meterle miedo a sus empleados de que TN puede desaparecer. TN puede desaparecer, claramente. TN puede desaparecer, claramente. ¿Saben qué es lo que le molesta realmente al gobierno de TN? Que no saben qué es lo que voy a decir. No saben cuál es mi próxima palabra. Ahora, en este momento, no saben cuál es mi próxima frase. Eso es lo que le molesta al gobierno, que no lo pueden controlar. Eso
desespera al gobierno y por eso quieren avanzar sobre TN y sobre los medios independientes. Pero ¿sabe otra cosa? Manieto tampoco sabe qué es lo que voy a decir en mi próxima palabra o en mi próxima frase. Manieto tampoco sabe qué es lo que voy a decir en mi próxima palabra o en mi próxima frase. Porque esa cuestión que tienen de decir son chirolitas y marionetas de los dueños y los jefes del Grupo Clarín es mentira. Este noticiero que ustedes ven de 6 a 9 y los noticieros que siguen, lo armamos los 10 periodistas que trabajamos en este noticiero. A ver si se creen que ayer vino Manieto a mi casa a dejarme una carta con todo lo que yo tenía que decir en este momento. Manieto en este momento prende la tele y no sabe cuál es mi próxima frase. Manieto en este momento prende la tele y no sabe cuál es mi próxima frase. Y no le molesta, porque nos deja trabajar en forma independiente y confía en nuestra profesión y de la forma que lo hacemos. Y el día que no confíe nos sacará y pondrá a otros. Y sí le molesta al gobierno. ¿Ustedes entienden eso? A los dueños no les molesta saber cuál es nuestra próxima palabra, porque confían en que lo vamos a hacer en forma profesional. Y sí le molesta al gobierno. ¿Pero por qué? Porque el periodismo independiente es una mosca que molesta al poder. Y quieren matar la mosca. Y quieren matar la mosca. Eso es lo que quieren hacer. Quieren que TN desaparezca, pero no el logo, no la palabra. Quieren que TN desaparezca en el sentido de hacer desaparecer al periodismo independiente. Eso es lo que quieren lograr. Recordemos ahora al Carnota en tiempos de desacato juvenil. La opinión del equipo periodístico de Hora Clave ya estuvo plasmada, ¿no? Estamos en contra de la guerra. No hay explicación que Bush pueda dar para una guerra en la cual van a indefectiblemente morir miles de personas, aunque digan que no y no aparezcan por la cadena de CNN. Y también hablar en nombre de la democracia para democratizar un país, pero tener el gesto menos democrático que se conozca, que es no acatar una decisión mayoritaria de un cuerpo como las Naciones Unidas. No, yo no estoy de acuerdo con lo Fernando que haya dicho que hablaba en nombre del equipo. El equipo es pluralista, Fernando. Estoy completamente de acuerdo. Lo que digo es que el equipo acá había charlado previamente eso, pero por supuesto que lo que dije lo dije en nombre mío pura y exclusivamente. De ningún modo nos hubiéramos atrevido a hablar por usted, pero bueno, en todo caso, disculpe en nombre de los tres la generalización. Bueno, en el último bloque yo voy a hacer mi análisis y les anticipo que no va a ser un análisis emocional, a favor de este o a favor de aquel, sino que les voy a contar las cosas como en la verdad son, nos gusten o no nos gusten. ¿Extrañará Carnota aquella rebeldía adolescente hoy que aunque Manieto no visite su casa, repite en forma calcada cada coma del guión de los fondos buitre? ¿Qué cosa? No saber cuál es la próxima frase que uno va a decir, ¿no? Que nadie lo sepa, es todo un secreto. Pero bueno, sí es Carnota, ¿no? Perdón, quiero aclarar que acá sabemos todo lo que vamos a decir. Claro, más bien. Todo, exactamente todo. No, yo sé lo que vos vas a decir. Esa es la verdadera trampa gubernamental, que yo sé lo que vos vas a decir. El problema en todo caso es que cómo se hace para dialogar con esta especie de discurso lleno de sonido y de furia, como la palabra de un loco, digo, para citar a algún extranjero. Pero bueno, vos sabés que... Sí, no, decía que la metáfora que usó de que en el noticiero lo forman los 10 personas que están ahí. Los peces, que son irracionales, no se dan cuenta en la pecera, creen que están en el mar. Damián. No, la verdad que, insisto con lo anterior, ¿no? El nivel de nitidez en la confrontación de dos proyectos de países enfrentados es realmente extraordinario, ¿no? En lo que concierne particularmente a... Es decir, cuando uno ve en una cadena privada de medios de tamaña envergadura que se diga que hay una dictadura, cuando adquirieron papel prensa de la forma que lo hicieron en una parrilla de tortura, me parece que por lo menos hay que tener un mínimo de decoro. Y me parece que al mismo tiempo hay algo que es muy interesante para remarcar, referido a lo que uno podría considerar la sociedad civil, la sociedad, o como normalmente se lo pueda denominar, que al mismo tiempo que Clarín construye una opinión pública, esa misma opinión pública constituye al mismo tiempo una suerte de retaguardia para que se llegue a tales niveles de delirio en algún punto, ¿no?
recupero lo que decía recién Nora en torno a que alguien que evidentemente le puso precio en quitar el dedo de un mapa realmente extraordinario, que era el mapa de concentración de medios hace unos 4 o 5 años aproximadamente, que hoy se indigne frente a lo que supone la concentración de medios, que por otra parte, digámoslo concretamente, si existiera el liberalismo en la Argentina, tendrían que apoyar la ley de medios, porque si hay algo que atraviesa el pensamiento y a la historia del liberalismo es la garantía por la competencia, que haya algún espacio de competencia, no de concentración. Concentración que por otra parte se verifica también en su correlato en el poder, no solamente en el poder económico, sino también en el poder político, en el poder judicial, cómo de alguna manera se organiza una sociedad en torno al hecho de que se legitimen poderes concentrados que están directamente vinculados con la posibilidad de justamente cernir esa noción de democracia a los fines de volverla directamente funcional al desenvolvimiento de esos mismos intereses concentrados, ¿no? Ese me parece, desmembrar eso en términos no solamente jurídicos y políticos, en términos estrictamente ideológicos, porque es en definitiva lo que está en juego ahí, es una determinada concepción del mundo lo que está en juego. Y el hecho de que también se pueda de alguna manera hasta tomar con cierta seriedad tamañas barbaridades, como particularmente hacer referencia a la dictadura, que dicho sea de paso, todos los que están ahí, muchos de los que aparecieron ahí, tuvieron roles importantes en la dictadura, particularmente lo que hace a la conformación de ese emporio mediático. Con lo cual me parece que tenemos que también de alguna manera generar algún tipo de reflexión y de intervención política que de alguna manera deslegitime y desnormalice que se hable con tamaña liviandad de lo que fue la dictadura, particularmente en nuestro país, ¿no? Sí, a la mano invisible del mercado le crecen pelos en la palma, me han dicho. Pero Mariana Moyano. Yo quería llamar la atención sobre una cosa que a mí por lo menos me dio que pensar hoy. Vemos esta furia, está absolutamente descontrolada en los medios audiovisuales. Sin embargo, la tapa del diario Clarín de hoy, lejos de ser aquella tapa de Kirchner, ya tiene su ley de control de medios del 11 de octubre del 2009. Hoy ocupa un rinconcito la cuestión de la adecuación. Entonces el tachín, el esmerilar, va con un tema que se supone puede hacer un poco más de daño al gobierno, que es una supuesta vinculación de una investigación que hacen los fondos buitre con una vinculación con un dinero de un empresario, o sea, zaraza. Pero lo que digo es, ya no ponen en la tapa su propio conflicto, lo ponen en un costado, en un rincón, con lo cual eso me parece a mí, yo lo interpreto como una medición de que ya todos nos dimos cuenta, incluso quienes adhieren al discurso de Clarín, que lo que están defendiendo son intereses económicos y políticos propios, no de todos, como hasta hace muy poco tiempo nos estuvieron engañados. Lo otro que me llama la atención es, en el 2009, todo el discurso estuvo montado sobre TN puede desaparecer. Y ahora el discurso está montado sobre la palabra forzosa. Y a mí inevitablemente la desaparición forzosa me lleva a otro lado. Creo que es como una cosa muy perversa. Y lo último que me llama poderosamente la atención de esta etapa justamente de hoy es que nosotros hoy en el noticiero de la televisión pública presentamos un informe sobre la vinculación empresarial entre Paul Singer y Cablevisión. Entonces, ya llega un punto en que vos decís, bueno, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, cuando lo llamaste trae el diario, digamos, es un perro, no hay mucha más vuelta que uno le pueda encontrar. Me parece que está todo tan a la vista que hasta ellos mismos tienen que simular esta especie de enojo escenografiado para que parezca que se trata de otra cosa. De cosa impúdica. Vamos a ir a un corte en 678 y cuando volvamos, entre otras cosas, vamos a ver la exégesis de Roberto Navarro respecto de las ganancias de los privados. Ya volvemos. Si querés saber cómo acceder a la moratoria previsional, presta mucha atención.
Para realizar el trámite, los futuros jubilados deberán solicitar un turno en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, llamar al 130 o enviar un SMS al 26737. Allí deberán enviar la palabra moratoria, espacio DNI del solicitante, espacio sexo del solicitante, F si es femenino y M si es masculino. Automáticamente se le otorgará un turno para presentarse en la oficina de ANSES con toda la documentación necesaria. En ANSES se le brindará una atención personalizada con trámites simples y 100% gratuitos, porque la jubilación es un derecho y el acceso a la misma debe ser garantizado por el Estado. Con los nuevos jubilados nos beneficiamos todos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre.